Qué bueno es Dios. Tomamos la vez anterior un pasaje de la Biblia que creo que es uno de mis versículos favoritos. Fue de los primeros que aprendí de memoria cuando era pequeño, que está en Proverbios 18:10, donde dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Cuando nosotros necesitamos socorro, ¿qué nombre es que invocamos? Cuando usted está al borde de la muerte o en una situación peligrosa, ¿qué nombre sale de sus labios? Jesús. Ese es el nombre sobre todo nombre. Aleluya. Quiero que ahora tomemos otra escritura que está en Isaías capítulo 43, versículo 7. Además de saber que el nombre de Jesús es el nombre revelado, aquella torre fuerte a la cual nosotros acudimos para recibir refugio y protección. Ahora quiero que se ubique en Isaías capítulo 43, el versículo número 7. A todos los amigos que están acá, Dios les bendiga, a los niños también, y a todos los hermanos y amigos en general, Dios les bendiga. Quiero que lo lean ustedes en alta voz. Isaías 43, versículo 7, en el nombre poderoso de Jesús. Cuando estén allí, griten amén. Amén. ¿Pueden leer, por favor? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tomen asiento y díganle al que está a su lado: Dios tiene palabra para nosotros hoy. Isaías 43, 7. Ahora lo leen conmigo. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Qué hermoso eso. Diga: creados, formados, hechos. Aleluya. Algún día vamos a estudiar esas tres frases poderosas. Y el punto en el que quiero enfatizar hoy es: a todos los llamados de mi nombre. ¿Cuántos somos llamados de su nombre aquí en esta hora? Les explicaba en el mensaje inmediatamente anterior que cuando alguien es bautizado en su nombre, pasa a ser propiedad de él. Es decir, él es el dueño. Así que a todos los llamados de su nombre, dice que fuimos formados para gloria suya. En otras palabras, todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, lo hacemos no solo en el nombre del Señor Jesús, sino que el texto dice: para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dan gloria al Todopoderoso en esta noche? Amén. Amén. Ahora, después de haber avanzado ya, por lo menos la introducción a este tema, yo quiero hoy entonces entrar más a fondo en cuanto a lo que tiene que ver con el proceso de la revelación del nombre, porque el tema es el nombre de Dios revelado. Así que en cuanto a ese proceso de revelación, habíamos dicho algún detalle, varios aspectos importantes que hoy voy a recalcar, y es que nombre en la Biblia, más que un sustantivo o un rótulo, así como nosotros, por ejemplo, tenemos un nombre, Miguel, Amanda, Hermes, Oscar, Francisca, Jairo, cualquiera sea nuestro nombre nos identifica, pero en realidad en la Biblia el nombre tiene todavía mucha más relevancia, porque el nombre, como lo decíamos, evoca no solamente quién es ese alguien, sino la función de ese alguien, y también representa su misma presencia, es decir, es algo relevante. Por eso es que Jesús dijo que donde hayan dos o tres congregados en mi nombre, dijo él, allí estoy yo en medio de ellos. Y él está no solo de manera evocada, pronunciada, sino de manera literal a través del poder del Espíritu Santo de Dios que está aquí en esta noche. Yo lo siento, él está aquí en medio de la adoración de sus hijos. Aleluya. A su nombre sea toda la gloria. Aleluya. Ahora, teniendo en cuenta que haciendo una especie de paseo bíblico
observamos que en la Biblia, a partir de Génesis 32, 29, aparece un personaje, pero hoy les voy a mostrar otro texto anterior a ese, donde dice que fue la primera vez que se invocó el nombre de Jehová. Pero en Génesis 32, 29, encontramos a Jacob, a quien después de pelear, de luchar, dice Jacob, luchó con Dios. Después de luchar con Dios allí en Peniel, en el rostro de Dios, él fue bendecido, pero no le fue revelado el nombre. Él simplemente preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y no se le dio el nombre. Luego vimos en Éxodo 3, 13 al 14, que el mismísimo Moisés, que también tenía la ventaja de haber hablado cara a cara con Dios y recibir tanta revelación de Dios, él fue el hombre a quien se le reveló el libro de Job, se le reveló el Génesis, el principio de todo, se le reveló todo el Pentateuco, es decir, un hombre tremendamente usado por Dios. Pero aún a él, en Éxodo 3:13, solo se le muestra las características de quien posee ese nombre. Dice: yo soy el que soy. Digan: yo soy el que soy. Ese de ahí es de donde viene el tetragramatón, que es el nombre impronunciable de Dios, identificándolo a Él como el que es, el que era y el que ha de ser. Ahora, el mismo Moisés entonces tampoco recibió esa revelación como tal. En el libro de Jueces 13, 6, 17 y 18 encontramos a Manoa, también otro personaje especial, que preguntó por su nombre y solamente se le dijo, el ángel de Jehová le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y entonces lo que encontramos en el proceso de la revelación del nombre es solamente como pautas o pistas o códigos para identificar quién sería aquel que tendría el nombre. Era un nombre admirable, era el nombre de aquel eterno, del que es, que era y que ha de ser. Así que si avanzamos, encontramos en Isaías 7:14 y 9:6 al profeta mesiánico. Y el profeta Isaías, llamado así mesiánico, también recibe una revelación de unos códigos para identificar aquel que tendría o traería la revelación del nombre. Y se dice, entre otras cosas, que aquel que tendría el nombre sería Emmanuel, con nosotros Dios, o Dios con nosotros. Por eso es que nosotros no dudamos ni una pizca cuando decimos que Jesucristo no es otro que Dios con nosotros, con nosotros Dios, el único Dios verdadero. Alguien alabe ese nombre en esta hora. Digno es el Señor. Pero no se da el nombre, solo se dice que sería Emmanuel, es decir, un código del nombre, pero no cómo era ese nombre. Luego, en Isaías 9:6 se nos da todavía mucha más revelación, 700 a 750 años antes de que Jesucristo naciera, se suelta una revelación impresionante, muy precisa. Se había dicho que aquel que iba a traer la revelación era uno que iba a nacer de una virgen. Se decía que era hijo, se decía que era niño, que vendría en forma de un bebito, de un niño, pero que el principado estaría sobre su hombro, y se suelta una revelación, y entre otras se dice que aquel que tendría ese nombre sería admirable. ¿Y quién no se admira de las obras y de las palabras y de las enseñanzas del todopoderoso Señor Jesús? Admirable, consejero. Por eso acudimos a sus consejos divinos. Por eso acudimos a su palabra, a sus parábolas, sus enseñanzas, aún los tipos, los antitipos, las figuras, las sombras, todo lo que es las ceremonias judías, todas las fiestas judías, todo apunta para dar un mensaje acerca de aquel consejero. Luego se nos da luz acerca de él. Ya se nos había dicho que era Emmanuel, pero se dice que él es Dios fuerte, Dios fuerte. Y no solo eso, es decir, Dios fuerte significa que era el Shaddai, el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Y luego dice Padre eterno, como para que no quede duda, Jesucristo no es un mandadero, Jesucristo es el Padre eterno, aquel que dice su palabra que él mismo vendría y nos salvaría. Alabado sea el Señor. Y hoy
Me di a la tarea solo para hacer hincapié en esa revelación de quien iba a tener el nombre. Diga, Jesucristo es el Padre eterno. El Salmo 37:40 dice, Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Un salmo mesiánico que dice que no iba a venir otro que Jehová mismo. Jehová los ayudará y los librará. ¿Cuánto hemos sido libertados por él? ¿Y qué dice el Nuevo Testamento? Así que si el Hijo, Jehová, os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Diga, Jesucristo. Él es la verdad y la vida. Ahora, el Isaías, si están anotando, 25:9, otra vez nos habla claro de que ese Padre eterno era Jesús. Dice, y se dirá en aquel día, y el mismo Jehová del Antiguo Testamento dice, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y alegraremos en su salvación. Por eso cuando se anuncia de su nacimiento, dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo no es otro que el mismo Dios del Antiguo Testamento manifestado en carne. ¿Cuántos alaban y aplauden el nombre de Jesús? Aleluya. Isaías 33:22 dice, porque Jehová, esto es poderoso, esto me gusta tanto, este versículo, se lo repito, Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. ¿Cuánto les alegra eso? Por eso es que Él no solo es abogado, sino también el juez del universo, el que estará sentado en el trono en Apocalipsis 20. Jehová es nuestro juez, Jesucristo es nuestro legislador y Él es nuestro rey. Por eso Él es el rey no solo de los judíos, sino el rey de reyes y señor de los señores. Pero lo que me gusta es Él mismo. Diga al que está a su lado, no otro, sino Él mismo nos salvará. Isaías 35:4, mire eso, dice, decid a los de corazón apocado, si alguno está afligido o está pasando una situación difícil, dice, esforzaos, no temáis. Dígale con una sonrisa, aunque están con tapaboca, pero dígale con sus ojitos allí sonriéndole, dígale, esforzaos, no temáis. Aleluya. He aquí que vuestro Dios viene con retribución. ¿Quién? Diga, nuestro Dios. Él es el que trae el galardón. Por eso Apocalipsis 22 dice que Él dice, aquí yo vengo pronto y mi retribución, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el texto continúa diciendo, con pago Dios mismo vendrá y os salvará. Por eso no hay duda, no es otro, es Jesús, Dios mismo manifestado. Zacarías 9:16 dice, y los salvará en aquel día Jehová su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Ezequiel 34:11 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo, y luego dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Así que mi amado hermano, no hay duda, Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso. Ahora, no solo eso, sino que Isaías 9:6 dice que Él no solo sería el Dios fuerte, el Padre eterno, el admirable y consejero, sino el príncipe de paz, y que su reino sería eterno. Y nosotros sabemos que aquel Dios todopoderoso, el Señor de gloria, aún en la cruz del Calvario hubo uno que con revelación le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu
reino. Así que mis amados, yo sé que voy a transmitir información, pero un mensaje más que para darle información, sí, yo le puedo dar la información, pero el único que le puede traer la revelación es el Señor Jesús. Yo le puedo dar la revelación, pero el que le puede dar la inspiración es el Señor Jesús. Yo le puedo dar la información, pero el que le puede dar la transformación es el Señor Jesús. Así que mis amados, esto es lindo. Diga conmigo el nombre de Dios revelado. Ahora, así que aquí una vez más solo encontramos características del Mesías, del ungido, de Dios manifestado en carne, pero no el nombre. La Biblia dice a través del apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, ¿cómo fue el proceso de revelación del nombre? Dijimos que hay una materia que se encarga de estudiar eso, que se llama la onomatología, y de allí viene onoma, el nombre. Ahora, algo que me llamó la atención es unas escrituras que quiero que la tengan ahí en Isaías capítulo 52, para hablar un poco sobre el proceso de la revelación del nombre. Isaías capítulo 52, versículo número 6, y dice la Biblia, diga, la Biblia dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. No dice, yo voy a mandar al segundo o a otro, dice, yo mismo, Jehová dice, yo mismo que hablo, estaré presente. Qué hermoso eso. Ahora, Isaías 52:6, y luego usted va a Zacarías 14:9, vale la pena que lo leamos primero antes de explicarle el asunto. Zacarías capítulo 14, versículo 9, hay un deseo en aquel profeta de Dios, y es sobre el nombre, y en Zacarías capítulo 14, versículo 9, la Biblia dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Hablando de ese tiempo donde Él establecerá su reino literal. Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová el mismo, solo que aquí no se había revelado su nombre. Dice, Jehová será uno y uno su nombre. Porque en el Antiguo Testamento dice, mi nombre Jehová no me di a conocer, pero está hablando de su característica como el que es, el que era, el que ha de ser, como el yo soy, como el que existe por sí mismo o como el eterno. Pero el nombre realmente, si usted va a los códigos, los judíos, los expertos en estudio bíblico, desde el punto de vista de códigos y desde el punto de vista de letras hebreas y todo el asunto, dicen y ellos entienden, aún algunos rabinos expertos han expresado que el nombre de Dios revelado, el nombre del Mesías estaba escondido en código desde el Antiguo Testamento, pero no se mostró así tan abiertamente, solo se mostró incluso en tipos a través de Josué, que es de donde viene el hebreo antiguo, Yehoshua, que es de donde viene Jehová el Salvador o Dios el Salvador, pero no se muestra abiertamente. En otras palabras, Dios no reveló su nombre en el Antiguo Testamento de una manera abierta. Sin embargo, dio profecías acerca de la revelación de su nombre, como las que acabamos de leer. En Isaías 52:6 se habla de un tiempo futuro donde Él revelaría su nombre, pero también en Zacarías 14:9, donde ya el nombre había sido revelado, se menciona que ese nombre sería uno. Ahora, notamos algo interesante referente al asunto de los nombres. Este tema es muy interesante porque hay mucha tela por recortar, así que dígale al que está a su lado, hay mucha tela por recortar aquí. Entonces vamos a aprovechar al máximo, por eso les pedí el favor que me dieran la oportunidad de enseñar hoy acá, para poder avanzar y luego el jueves dar otro poco más. Espero poder terminar estas lecciones del nombre de Dios revelado, dado que tenemos también otros compromisos el fin de semana. Pero algo que quiero hacer hincapié es que por tal razón, dado que no se daba un nombre como tal revelado, desde la antigüedad, los mismos judíos
es decir, el pueblo monoteísta de los judíos. Mono significa solo, teos, Dios, en los que creían en un solo Dios. Ese pueblo judío designó a su Dios con una palabra, es decir, ya que no tenían un nombre, ellos empezaron a darle un nombre a su Dios. Y las culturas paganas, ya sea los cananeos, ya sea los egipcios, los mesopotámicos, todas las culturas antiguas tenían sus dioses, y una de las palabras más comunes para referirse a sus dioses era la expresión él. Diga él, así como suena hoy, él. Pero resulta que cuando se referían a un Dios máximo, por ejemplo los egipcios al Dios Sol, Ra, entonces era no solo un Él, sino un Elohim, es decir, era un solo, pero ellos decían, Él es más que solo un Él, es mucho más fuerte, de Él dependemos, es un Elohim. Elohim es una expresión interesante, es una palabra hebrea de la cual muchos eruditos y eclesiásticos indican que es un plural majestático. Ahora le explico eso. O un plural de majestad. Ese mismo término se lo aplicaron también al Dios de la nación, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Por eso se le llama, ahí en Génesis 1:1, apenas usted abre la Biblia, dice: en el principio creó Dios. De ahí aparece por primera vez la palabra Elohim. De allí es un término que era muy común para referirse a una deidad, pero no a cualquier deidad, sino a una deidad en su máxima potencia, en su máxima expresión. Ahora, lo interesante es que algunos se agarran del término Elohim, que es plural, incluso sería como algo así como si dijera dioses, pero se agarran de ahí para decir, mire, ahí está ya la Trinidad, o ahí hay una multiplicidad de dioses, o una comunidad de Dios, pero en realidad nada tiene que ver con eso, solo era un término usado para representar lo que se llama un plural majestático o plural de majestad y atributos de Dios, no de personas en la divinidad, sino que era un Dios único con muchas cualidades y atributos. En otras palabras, cuando se utiliza un término majestático, aún los reyes en la antigüedad escribían de esa manera. Por ejemplo, un rey llamado Carlos decía: nosotros Carlos. ¿Por qué? Porque en él estaba todo el poder, el judicial, el ejecutivo, el legislativo, como un rey. Pero no era que habían 10 Carlos o 3 Carlos, era un solo Carlos. Pero cuando alguien utiliza un término plural majestático, está diciendo: tengo más poder del normal. Y cómo no adjudicarle al Dios de la Biblia todo el poder si Él lo tiene en absoluto. Él es el todo, el único, todopoderoso. A Él sea la gloria y el aplauso y el honor en esta hora. Así que Elohim, de ninguna manera, aún eruditos trinitarios han reconocido que nada tiene que ver con Trinidad, sino que tiene que ver con las facultades y el poder que se sumían en él, todo conglomerado, todo el poder en uno solo, el único Dios con muchos atributos. El mismo Elohim, otra forma de verlo, era desde el punto de vista de lo que se llaman los superlativos. ¿Qué es un superlativo? Un superlativo de Dios, es decir, se refiere a un ser supremo en su máxima expresión. Por ejemplo, ¿qué es una palabra superlativa? Lo que eleva algo a su máximo nivel. Por ejemplo, una cosa es que yo diga bueno, otra cosa es que yo diga buenísimo, ¿cierto? Una cosa es que yo diga alto y otra cosa es que yo diga altísimo. Una cosa es que yo diga feo, pero otra cosa es que yo diga feísimo. Entonces eso es un superlativo. Dios no solo es alto, sino que Él es altísimo. Por eso a Él se le dice el que habita bajo la sombra del omnipotente. Omnipotente, poderosísimo es lo que significa. Oh, alabado sea Dios. El término Elohim jamás podría ser entendido como un nombre dado a Dios, que ni siquiera fue un nombre que Él mismo se dio, sino que el pueblo le puso ese nombre como el Elohim, el Dios que tenía todo tributo, todo poder, pero superlativo, el Dios altísimo. Incluso en Isaías capítulo 6, los serafines dan voces y el uno al otro le dice santo, y el otro dice santo, y el otro dice santo, y algunos dicen, mire, ahí está la Trinidad.
santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo, pero nada tiene que ver con eso. Lo que utiliza, cuando se utiliza santo, 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 lo que se está diciendo es que hay un Dios superlativo en santidad. O sea, Él no solo es santo, sino que es santísimo. ¿Cuántos alaban al santísimo Dios aquí? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Así que se refiere en eso, esta palabra usada referente al Dios de los hebreos, referente al Elohim de los hebreos, es una palabra que representa un Dios extremadamente poderoso. ¿Cuántos alaban a Él, ese Dios todopoderoso? Pero a la vez un Dios lleno de múltiples atributos. Ahora, el punto aquí es esta palabra no solo se usaba para referirse a Dios, también se usaba para referirse a ídolos, a dioses de cada nación, como también a personas que tenían un alto grado de dignidad, incluso ángeles, los Elohim. El mismo dice que el Salmo dice que Él habita en la reunión de los dioses, de los Elohim, pero no está diciendo que hay más dioses, sino que entre los de más alto nivel, entre los de más alto alcurnia, Él sigue siendo el más alto. La Biblia dice: sobre un alto hay otro más alto y uno más alto que está sobre todo. Nadie supera la altura, la grandeza, la profundidad, la grandeza de nuestro Dios. Oh, yo alabo el nombre del Señor en esta noche. Dele ese aplauso y diga: tú eres todopoderoso. Como decía el canto, el nombre de Jesús es poder. Grande es su nombre. Ahora, ese término Elohim aparece en Génesis 1:1, pero ya lo vemos como un término superlativo o como un término majestático. Pero el título más sobresaliente de Dios en el Antiguo Testamento, no el nombre, sino el título, siempre se lo miraba como Dios, como Elohim, pero hay un título todavía más sobresaliente en el Antiguo Testamento. Incluso cuando dejaron de usar el nombre, el tetragramatón, el famoso nombre impronunciable de Dios, entonces lo sustituyeron con esta palabra, y esa palabra que existía, la cual era exclusiva para referirse al Dios eterno, es una palabra que muchas veces probablemente usted la ha escuchado, hasta hay cantos que hablan así, y es la palabra, digan, Adonai. Dígalo otra vez. Adonai. Ese es un título hebreo para Dios, o un título hebreo dado a Dios. El nombre Adonai es usado más de 300 veces en el Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, y significa nuestro solo soberano Señor, el que gobierna sin la ayuda de nadie. Qué hermoso. Por eso es que en el Antiguo Testamento dice que no hay dioses conmigo. Es decir, Él no está ya necesitando quien le ayude a gobernar el asunto. Él dice: no hay dioses conmigo. El Salmo 71:5 y el versículo 16 mencionan a este Dios todopoderoso como Adonai. Y Adonai es algo demasiadamente relevante. Isaías 71:5, la Biblia dice de la siguiente manera. Dice: porque tú, oh Señor Jehová. La palabra Señor es de donde se traduce originalmente de Adonai. Adonai, Señor. Y cuando estaba Señor Jehová, está dando reconocimiento al único soberano y eterno. Dice: eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. ¿A cuántos el Señor no nos ha fallado ni nos va a fallar nunca? Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. El versículo 16 del mismo Salmo 71 dice: vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, del eterno Adonai. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. En otras palabras, este término, solo el término Adonai, hace que quien iba a tener el nombre no podía ser cualquiera. Es decir, el término Adonai, Señor, aplicado al Dios de la Biblia, significa el que es solo y soberano,
Y la palabra soberano significa el que está por encima de todos los demás y sobre quien no hay nadie más. Es decir, aunque en la tierra le llaman el soberano de tal país, el soberano de X nación, de X reino, no le cabe la palabra soberano a un hombre, porque ser soberano significa estar por encima de todos y que nadie más esté sobre ellos. Pero solo hay un soberano en el universo y su nombre revelado es Jesucristo. A Él la gloria y la honra. El que gobierna solo, sin la ayuda de nadie. Alabado sea el Señor. Ahora, este Señor se le llamaba Elohim, se le llamaba Adonai, pero hay otro título y era una palabra hebraica singular, Él, así como suena, Él. Esa palabra Él era usada para designar al Dios de los hebreos y es similar a la palabra griega usada en el Nuevo Testamento, Theos, de donde viene también Dios. Es decir, Theos se traduce Dios, Él, Dios, Elohim, Dios, porque no son dioses, porque se sabe que el Antiguo Testamento incluso contradeciría la teología de Moisés, de los del Antiguo Testamento. Hasta el día de hoy, los judíos que creen en el Antiguo Testamento, como el judaísmo, no creen en ninguna Trinidad porque ellos siempre han creído en un solo Dios. Le falta la revelación del Mesías, pero no creen en más de uno. Ahora, cuando se agregaba, aquí viene un punto interesante, porque aquí tendremos que hablar sobre lo que se llaman los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso es que como se le dieron tantos nombres, Elohim, Adonai, Él, y los que vienen, que le voy a mostrar que son bastantes, entonces esa es la razón que en Filipenses capítulo 2 dice que a Él, a Jesús, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque tenía que superar todos los nombres, llámese Jehová, llámese Yahweh, Jehová, llámese Él, llámese Elohim, llámese Adonai, como sea que se llame, pero ese nombre iba a ser sobre todo nombre. Aleluya, alábelo y diga Jesús. Cuando se agregaba a la palabra Él una palabra, una frase, se formaba lo que se llamaba una expresión compuesta, destacando atributos o cualidades o características específicas detrás de Dios o de Dios, de aquel Elohim. Por ejemplo, voy a mencionarles solo algunos, hay muchísimos, pero como estoy enseñando sobre el nombre de Dios revelado, voy a hacerlo. Diga, nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Ok, si van a tomar nota, hágalo que hay mucha información. Primero, Elohim, El-Oim, de ahí viene El-Joim, Elohim. Ese nombre que aparece en Génesis 1:1, Elohim, significa el eterno creador con todos los poderes y atributos. En Él están todos los poderes absolutos del único y soberano Dios. Así que todo debe apuntar a Cristo. No puede haber otro que tenga más poder que Él, el eterno creador con todos los poderes y atributos. Dice, toda potestad me es dada. En Jesucristo está toda la autoridad, todo el poder y todo el señorío. Elohim, el eterno creador con todos los poderes y atributos. Por eso es que Jesús dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Y en su humanidad dijo, el Padre mayor es que yo. Pero no está hablando de dos dioses. Lo que está diciendo es que él en su humanidad tuvo un comienzo, nació de mujer, pero en su deidad, en su eternidad, él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él es eterno. Alguien dé gloria a Jesús, el eterno. Por eso él, cuando estaba ascendiendo, dijo, he aquí, yo estoy con vosotros. No dice estaré, dice yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Solo el eterno puede decir eso. El eterno, aleluya. Elión es otra palabra, Elión. Génesis 14:20. Eso significa el Señor Altísimo. Él es el Altísimo. El Shaddai es un término muy común, significa el Dios Todopoderoso o el Dios Fuerte. Está en Génesis 17:1.
Voy otra vez un recorrido bíblico desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Desde el Génesis vamos a encontrar el nombre. Y aquí está, Génesis 1:1, Elohim. Génesis 14:20, Elión. Génesis 17:1, El Shaddai. Diga, El Shaddai. Hay un canto muy bonito, ¿no? Que dice El Shaddai. Ahora, número 4. Hay otro término que de donde viene el nombre también, y es El Olam, que significa el Dios eterno. El Olam termina en M, el Dios eterno, en Génesis 21:33. Después ya usted puede tomar nota, esto que queda grabado, y ustedes pueden ir y constatarlo, leerlo en la palabra de Dios. El Olam. Número 5, diga Elohika. Esa palabra Elohika significa el Señor tu Dios. ¿Cuántos tenemos al Señor como nuestro Dios? Dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor tu Dios. Eso está en Éxodo 25:7. Hay otro término, el número 6, y en la palabra Elohenu. Elohenu significa el Señor nuestro Dios. Salmo 99:5. Qué lindo es tenerlo a Él como nuestro Dios. Número 7, Emmanuel, de ahí viene Emmanuel, Dios con nosotros, Isaías 7:14. Y número 8, El Gibor, pero la pronunciación sería El Gibor, el poderoso Dios, en Isaías 9:6-7, El Gibor. Así que, mis amados, en el Antiguo Testamento, cuando alguien quería acudir a Dios, por eso todos decían, ¿cuál es tu nombre? Dime cómo es tu nombre, quiero saber tu nombre. Si me preguntan por su nombre, porque ellos tenían que acudir a Elohim, a Adonai, tenían que acudir a Él, tenían que acudir a Jehová, Yahweh, o el Eterno, el nombre impronunciable de Dios, o lo que se llama el tetragramatón, o nombres compuestos, Elohim, cuando querían declarar al Todopoderoso, o cuando querían exaltarlo, Elión, o cuando querían reconocerlo como poderoso, el Shaddai, o como su eternidad, el Olam, o el Dios de ellos y el Dios de todo, decía el Elohika o Elohenu, o cuando decían con nosotros Dios, el Manuel, o también cuando querían reconocerlo como poderoso, tenían que decir el Gibor, es decir, tenían que acudir a varios nombres. Pero ¿sabe cuál es lo glorioso del nombre de Jesús? Que usted, cuando invoca ese solo y poderoso, amado, pero también odiado y temido, el nombre de Jesús, en ese nombre se resume toda la gloria, todo el poder y toda la autoridad del único y solo soberano Señor. Fuerte esa adoración y aplauso al Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, en el Antiguo Testamento, esto sería tiempo para otra enseñanza, pero yo quiero pasar rápido por aquí, y es lo que se llama el nombre impronunciable de Dios en el Antiguo Testamento. Diga, impronunciable. Usted encuentra que Dios se apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como el omnipotente. Cuando Él se presentaba en Génesis 17:1, yo soy el omnipotente, es decir, el todopoderoso, el único que es todopoderoso en todo el sentido de la palabra. Qué lindo es saber que no tenemos a un diosecillo, sino a un Dios todopoderoso. Mire al que está a su lado y dígale, mi Dios es demasiado Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, todopoderoso. Sin embargo, vemos que mientras que a Abraham, a Isaac y a Jacob se revela como de una manera interesante, como aquel todopoderoso, hablando de su omnipotencia, hubo un detalle que se lo reveló a Moisés. A él se le presentó con otro de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, y es el nombre que en hebreo es Yod Hei Bab Hei. En otras palabras, son 4 consonantes. A él se le presentó con unas consonantes que las sílabas para pronunciar en nuestro castellano
castellano serían YHWH, lo que se conoce como el tetragramatón hebreo, que son las 4 consonantes del nombre impronunciable de Dios en el Antiguo Testamento, que serían Yud-Hei, Bat-Hei, o sea, el tetragramatón. Diga, tetragramatón. Eso es 4 consonantes de donde se estaría revelando aquel que es eterno. En realidad, en el nombre YHWH o Yod-Hei, Bat-Hei o el tetragramatón hebreo, lo que se está transmitiendo, algo más que decir solo Él es el Todopoderoso, como a Jacob, Abraham, Isaac, es decir, yo soy el eterno, el que ha existido por siempre, desde siempre. La pregunta habitual de los niños es, y aún de los ateos es, ¿y quién creó a Dios? Yo le tengo una respuesta sencilla: si alguien lo creó, yo adoraría al que lo creó, porque ese sería más poderoso. Lo que lo hace Dios es que Él, según el nombre tetragramatón hebreo, lo que Él transmite cuando Él dice yo soy el que soy, está diciendo yo soy el único que existe por sí mismo. Todo lo demás dependemos de Él, pero sin Él nada sería. Antes de Él no puede existir nada. Él es el único todopoderoso, eterno Dios. De ahí viene el nombre impronunciable de Dios. No tanto porque no se podía pronunciar, porque obviamente aunque el idioma hebreo antiguo, paleohebreo, solo contenía consonantes, anulaba las vocales, pero no quiere decir que no existían vocales, sino que tenía una forma de pronunciar, una forma de dar dicción. No era tanto impronunciable por eso, sino que la razón por la cual es llamado el nombre impronunciable de Dios es, por un lado, algunos dicen, no, porque se perdió la forma exacta de pronunciar, porque no sabe, pasó el tiempo, etcétera. Dice una cantidad de cosas, algunos hasta rabinos, pero lo que me llama la atención es lo que dice la Biblia. La razón principal por la cual ese nombre es el nombre impronunciable para ellos, a razón era del respeto y de lo sagrado del mismo nombre. Es decir, era tan respetable, ya que Dios fue quien les dijo a los judíos en la ley, en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahí donde aparece Jehová, o aparece en las versiones católicas Yahweh o Yahvé, o en otras versiones nuevas o otro tipo de versiones Yahová, ese nombre que aparece allí es realmente donde viene Yod-Hei, Bat-Hei, que es el YHWH o el tetragramatón hebreo, de donde viene el nombre impronunciable de Dios, del cual hay un proceso muy extenso aquí, pero como este no es el punto, y algunos quieren hacer mucho hincapié en eso, pero es que cuando yo estoy hablando del nombre de Dios revelado, más que de hablarle de la forma, cómo vino, cómo fue que se formó, qué vocales usaron para que dé como resultado los nombres que hoy se traducen, más que eso, yo quiero es enfocarme en el nombre de aquel que es el nombre revelado de Dios. Ahora, si usted mira, dependiendo de la forma de la traducción y de las letras que se usaron de otras palabras, como por ejemplo de Adonai, a esas consonantes YHWH o Yod-Hei, Bat-Hei, le involucran el sonar de esas consonantes, de esas letras vocales, y de allí, de Adonai, viene Yahová, o Yahové, o Yahweh, o Yahová, o Yah, o Yahvé, o Jehová, o Jehová. Es decir, no importa la forma de la pronunciación, lo que importa es a quién se estaban refiriendo, aquel que tenía la particularidad de ser el eterno Dios. De Adonai, Yahuwah o Yahová. También se venía de Hashem, que es también las vocales, o de Elolam, que en alguna de las clases cuando hemos enseñado en el Instituto Bíblico uno saca tablero, se pone a explicar todo el asunto, pero lo que yo quiero ahora aquí mencionar es, al agregar o conjugar este nombre, se obtiene Jehová, o se obtiene Yahweh, o incluso las condensaciones que aparecen en la Biblia como Hach, como Yahvé, Jehová. Algunos terminan porque la letra H no podía ser quitada, etcétera. Así que se obtenía lo que se conoce como el nombre impronunciable de Dios, Jehová, Yahweh o Yahuwah, que es el nombre del Eterno. Ahora, quiero hacer hincapié en este detalle, porque como estamos exaltando al único que merece ser exaltado, y es el Señor Jesús. ¿Cuánto lo estamos exaltando a Él aquí?
Entonces, Jehová viene de una raíz hebrea, o Yahweh, o el tetragramatón contiene una raíz hebrea que tiene que ver con el ser, con el que existe por siempre y para siempre. Así que estaría diciendo yo soy el que soy, o Jehová estaría diciendo la manera. Algunos dicen que la mejor manera de traducir no sería solo yo soy el que soy, porque dicen está perdiendo la esencia de lo que dice el hebreo. Entonces dicen la mejor manera de traducir eso sería yo soy. Cuando ahí entonces vemos que en realidad a Moisés tampoco le revelaron el nombre, solo le están diciendo cuando te pregunten quién te envió, vas a decir yo soy el quien será, el quien es y el quien fue. Eso es lo que transmite el tetragramatón hebreo. Diga, el quien será, el quien es, el quien fue. Y solo con pensar en eso, hermano, es imposible no pensar en el Señor Jesucristo. Porque de Jesucristo es de quien se dice que es el mismo de ayer, el que fue, el mismo de hoy, el que es, y el mismo por los siglos, el que será. De Jesucristo es quien en Apocalipsis se dice que es, el que es, el que es, el que era, el que fue y el que ha de venir, el Todopoderoso. Hermano, Jesucristo no es otro, no se confunda. Es el único, el Todopoderoso, el Dios omnipotente, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el yo soy. Yo soy la vid verdadera, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Antes que Abraham fuese, yo soy. Dice que cuando estaba en la cruz, dice en su profecía, entonces conocerán que yo soy. También dijo, si no conocen que yo soy, en sus pecados morirán. Así que mis amados hermanos, Jesús es el Todopoderoso. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Alabado sea el Señor. Ahora, aquí voy a concluir ahora. Solo mencionarle rápidamente este asunto. Cuando entendemos la condensación de ese nombre del que se forma desde el tetragramatón, ya sea Jehová o Yahvé, como usted quiera, o Yahová, como alegan algunos judíos mesiánicos, no importa. El punto aquí es el siguiente, que cuando se conforma, se une esas palabras, entonces viene otro aspecto, diga, nombres compuestos de Dios en el Antiguo Testamento. Jehová significa literalmente el que tiene existencia propia, el que existe por sí mismo, el eterno presente, el yo soy. Según Génesis 4:26 encuentra usted que la primera vez dice que allí entonces por primera vez los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La primera vez, Génesis 4:26. Diga el nombre de Jehová. Éxodo 3:14, versículo 15, Éxodo 6:3 se nos destaca sobre el nombre. Pero cuando se unía, venían otros nombres, aparte de los ya mencionados, venían otros como por ejemplo Jehová Jireh. Diga Jehová Jireh. Eso en Génesis 22:13 al 14. El nombre Jehová Jireh significa el eterno es mi proveedor, o significa el que provee. ¿Para cuántos Él es nuestro proveedor? Número 2, del mismo nombre se formaba otro nombre compuesto que era Jehová Rafa o Jehová Rofe, que es el eterno, es nuestro sanador en Éxodo 15:26. Número 3, el mismo nombre compuesto con otra cualidad era Jehová Nisi, que significa el eterno es nuestra bandera. Éxodo 17:8 y versículo 15. Cuando dice bandera, Él es el que saca la cara por nosotros, Él es el que pelea por nosotros. No hay necesidad de que usted lo haga, Él es su defensor. Dice la Biblia, aunque el enemigo se levante como un río, el Espíritu de Jehová se va a levantar y va a levantar bandera en favor de nosotros. Aleluya. Número 4, Jehová Mekadishkem o Jehová Mekadesh, que significa en Levítico 28, el eterno Dios que me santifica.
Número 5, Jehová Shalom, significa el eterno en nuestra paz. Jueces 6:24. Número 6, Jehová Sabaoth, que significa Jehová de los ejércitos o el eterno Señor de los ejércitos, en 1 de Samuel 1:3. Número 7, Jehová Rohi o Jehová Raaj, que significa el eterno es mi pastor, en el Salmo 23:1. Para cuántos Él es nuestro pastor? Número 8, Jehová Hosenu, significa el eterno es nuestro hacedor, en el Salmo 95:6. Número 9, Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu significa el eterno Señor, justicia nuestra, Jeremías 23:6. Y número 10, Jehová Shamar o Jehová Shama, que significa el eterno está presente, en Ezequiel 48:35. ¿Por qué quise mencionarle así con detalle? Ya le había dicho por lo menos 8 nombres compuestos de Dios. Ahora le menciono al menos 10 nombres compuestos más del Antiguo Testamento con la expresión de donde venía el tetragramatón. Así que el judío promedio, el pueblo de Israel, por eso siempre tenían ese anhelo de conocer cuál era el nombre de Dios. Porque ellos tenían, cuando ellos necesitaban provisión, ellos tenían que decir Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Cuando ellos necesitaban sanidad, tenían que decir Jehová Rafa, Él es nuestro sanador. Cuando necesitaban protección, bandera, alguien que pelee por ellos, decían Jehová Nisi, Él es nuestra bandera. Cuando ellos necesitaban santificación, decían Jehová Medeskadishken o Mekadesh, Él es quien me santifica. Cuando necesitaban paz, tenían que decir Jehová Shalom, Él es nuestra paz. Cuando necesitaban protección y ejércitos angelicales, decían Jehová Sabaoth, Él es el Señor de los ejércitos. Cuando decían me siento como una oveja herida y necesito a mi pastor, decían Jehová Rohi o Jehová Raaj, que significa el eterno en mi pastor. Cuando necesitaban reconocer a su hacedor, entonces tenían que decir Jehová Hosenu, Él es mi hacedor. Cuando necesitaban justicia, ellos decían Jehová Sidkenu. Cuando ellos necesitaban invocar su presencia, decían Jehová Shamar o Shama, el eterno está presente. Pero ¿sabe cuál es el glorioso privilegio que tiene usted y que tengo yo hoy? Que cuando usted invoca el solo soberano nombre de Jesús, todo esto se reúne, todo esto ocurre. Por eso cuando invoco su nombre, Él está presente. Cuando invoco su nombre, hay justicia de Dios. Cuando invoco su nombre, Él es nuestro hacedor, nuestro pastor, nuestra defensa. Hay paz. Alguien aplauda ese nombre. El nombre de Jesús es poder. Y rabababa sandaraba candarababahaya. Alguien que le aplauda al Rey de Gloria. Cuando usted necesita sanidad, hoy en día ya no invoca solo Jehová Rafa, sino que dice en el nombre de Jesús recibe sanidad. Cuando alguien necesita estar protegido, solo invoque el nombre de Jesús. O cuando alguien necesita ser santificado, debe bautizarse en el nombre de Jesús. Oh, no hay nombre más grande que ese nombre. Alguien que adore por unos segundos ese nombre que es sobre todo nombre. Aquí o allá donde usted está, reciba y sienta el poder del nombre. Fuego de Dios en esta noche. Cuando el nombre de Jesús es invocado, los demonios tiemblan y se van, porque se está invocando a Jehová de los ejércitos. Cuando el nombre de Jesús es invocado, oh, el enemigo tiene que retroceder, porque se está invocando a Jehová Nisi. Cuando se está invocando paz, oh, se está invocando a Jehová Shalom. En el nombre de Jesús se está diciendo yo recibo la paz que viene de Dios. Alguien que adore a Dios unos segundos, se ponga en pie, le brinde esa ofrenda de aplauso, declárese libre. Si está atado en esta hora, eres libre en el nombre de Jesús. Si estás enfermo, eres sano en el nombre de Jesús. Si estás decaído, recibe fuerzas en el nombre de Jesús. Oh, hay poder en ese nombre.
Y Ramabashandarabahaya. Hay victoria, hay libertad. Alguien que abra su boca y declare que hay poder. Alguien que abra su boca y declare que hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y catarramba, sotarramba. Eso es, iglesia séptima en esta ciudad. Si hay algo que vale la pena en esta iglesia, en cada servicio, se llama la presencia de aquel omnipotente. Y esa presencia se manifiesta al sonar de su nombre. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Alguien lo está sintiendo, alguien lo está sintiendo, alguien está recibiendo su presencia santificadora, su gracia, su paz, su protección. Él es el Dios todopoderoso. Ya no necesito usar todos los nombres. Ahora en su nombre se condensa toda la gloria, todo el poder, toda la autoridad, toda la soberanía. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús hay liberación. Hay poder en su nombre. Y Rama Basata Rama Kandiri Bobosaya. Es que te reve. Alguien no pare de adorarlo. Está adorando el nombre que es sobre todo nombre esta noche. Él se merece algo mejor, algo mejor, algo mejor. Y Ramabasaya, Ekata Ramasoa, Erimobosa, Endiribisakaya Basoa, Ikitiribosa. Declaro en el nombre de Jesús libertad para los cautivos. Desde allá atrás alguien que adore, desde aquí adelante alguien que exalte su nombre. Cuando pronuncio su nombre, todos los enfermos se sanan en su nombre. A los presos hable en lenguas. Tome autoridad, reciba. Dice a los que creen en mi nombre, les doy potestad de ser hechos hijos, Oh, alábelo. No pare de darle gloria a su nombre. Ese nombre es amado por la iglesia, es temido por los demonios, pero es el nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús, Hijo de nuevo. Jesús, grítalo fuerte. ese nombre es Jesús. Proclama Alábalo que Él está aquí en cuando esta conoce su nombre, se muestra con poder. Globaliza y levanta bandera. El ejército al cielo de inmediato bajará. Caballos y carros de guerra. Y todos los enfermos se sanan en su nombre. Los presos se les grita libertad. su nombre. Todos los han sido revelados. ¿Quién es él? ¿Cuál es su nombre? Jesús, Hijo de nuevo, Jesús, grítalo fuerte, proclama siempre. Dígalo. ¿Cuál es su nombre? Jesús, Hijo de nuevo, Jesús, grítalo fuerte. Jesús. Cuando pronuncia su nombre, se muestra con poder. Globaliza y levanta banderas. El ejército del cielo de inmediato bajará. Caballos y carros En ese de nombre hay guerra. victoria. Y todos los En ese enfermos se nombre hay sanan en poder. su nombre. A los presos se les grita libertad. Ya nosotros hemos sido liberados. ¿Quién es él? ¿Cuál es su nombre? Alábalo. Jesús. Jesús. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Hijo de nuevo.
Aleluya. Alguien que alabe el nombre del Señor en esta hora. Nombre glorioso, nombre eterno, nombre sin igual. Dice su palabra: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre echarán fuera demonios. Oh, hay poder en su nombre. Hay victoria, hay libertad en su nombre, hay libertad en su nombre, hay poder. Digno eres, Señor, de toda la gloria.